¿Alguna vez has sentido que la falta de disciplina te aleja de tus metas, como un yunque que no puedes levantar, un peso invisible que te arrastra hacia la mediocridad y te sume en un mar de arrepentimientos? Imagina un mundo donde cada golpe de martillo no solo forja acero, sino que templa tu carácter, donde el fuego de la adversidad se convierte en el crisol de tu voluntad, y donde el viento que te sacude se transforma en el aliento de tu renacimiento. Aquí comienza la historia de Therón, un herrero de las tierras rugosas de Capadocia, un hombre quebrado por el desorden y elevado por la disciplina, cuyo viaje a través del caos, la redención y la lucha interna desvelará un camino que podría transformar tu vida para siempre. Quédate conmigo hasta el final, porque a lo largo de estas más de 9 horas descubrirás 10 lecciones prácticas que te enseñarán a dominar tu mente, a forjar una existencia de propósito y a superar cualquier obstáculo con una fuerza que trasciende el tiempo. Este relato te llevará a través de tormentas de fuego, dilemas morales profundos, traiciones inesperadas y victorias silenciosas, revelando el poder inquebrantable de la autodisciplina como el mayor legado que puedes dejar al mundo. En las colinas polvorientas de Capadocia, donde el sol ardía como un juez implacable y el viento susurraba entre las rocas con un lamento ancestral que parecía contar las historias de generaciones perdidas, vivía Therón, un herrero de 34 años, cuya fuerza era tan legendaria como su temperamento impaciente, un hombre cuya presencia llenaba el aire con el aroma a hierro caliente y sudor. Su taller, una cueva natural reforzada con piedras erosionadas por el tiempo, se alzaba como un santuario rústico en las estribaciones de las montañas, sus paredes oscurecidas por el hollín de siglos, resonando con el clangor rítmico del martillo contra el yunque, un sonido que reverberaba como el latido de la tierra misma. Allí forjaba espadas de filo afilado que reflejaban la luz del fuego como espejos de guerra y herramientas esenciales para los aldeanos, asadas, hoces, clavos, cuyas imperfecciones contaban historias de prisas y descuido. Sus manos, callosas y marcadas por el fuego, sostenían un martillo heredado de su padre, un hombre de hombros anchos y mirada cansada que había sucumbido bajo el peso de deudas acumuladas como cadenas y un desorden que lo llevó a la tumba prematura, dejando a Therón con un legado de promesas rotas. Therón, sin embargo, parecía condenado a repetir los mismos errores. Dejaba tareas a medias, sus herramientas acumulaban polvo en rincones olvidados donde las sombras danzaban con el parpadeo de la fragua, bebía vino aguado hasta perder la conciencia tras el trabajo, el líquido amargo deslizándose por su garganta como un veneno dulce, y procrastinaba las reparaciones de su hogar, cuyas grietas se ensanchaban como heridas abiertas que dejaban entrar el frío de la noche. Su vida era un caos desordenado, un campo de batalla donde la ambición chocaba con la pereza en un duelo silencioso, y su corazón un tambor roto que apenas mantenía el ritmo, resonando con ecos de culpa y anhelo. La aldea de Therón, un puñado de casas de adobe y techos de paja que se inclinaban bajo el peso del tiempo, vivía al borde de la supervivencia, amenazada por bandas de saqueadores que acechaban las rutas comerciales como lobos hambrientos, sus siluetas recortadas contra el horizonte en noches sin luna. Su hermana menor, Lisa, de 19 años, una joven de ojos brillantes pero cargada de responsabilidad, intentaba mantener el orden en casa, sus manos delicadas tejiendo redes para la pesca, mientras su voz cortaba el aire con reproches. «Eres como padre», le gritaba una noche, mientras el viento silbaba fuera, llevando consigo el eco de su frustración, sus palabras golpeando como piedras en el pecho de Therón. Él, con el rostro enrojecido por el vino, solo gruñía y se retiraba a su taller, donde el calor del fuego parecía calmar su tormenta interior, el crepitar de las brasas un consuelo efímero. Pero esa rutina se quebró una tarde, cuando el sol se hundía en un mar de naranjas y rojos, tiñendo el horizonte como si la tierra sangrara, y un pensamiento cruzó su mente como un relámpago, y si su vida podía ser diferente. Recordó las palabras que su padre le susurraba entre el humo de la fragua, palabras sobre honor y deber, y decidió que era hora de cambiar, un impulso que lo llevó a buscar un propósito más allá del caos. Lección 1. Comienza con un propósito claro. Therón despertó al alba,
El primer rayo de sol colándose por las grietas de su taller como una advertencia, un hilo dorado que cortaba la penumbra como una espada de luz. Su primer impulso fue volver a la cama, envuelto en las mantas raídas que olían a humo y sudor, su cuerpo protestando con cada movimiento, pero un recuerdo lo detuvo, su padre, con las manos ennegrecidas, diciéndole que cada día era una oportunidad para construir algo eterno. Se levantó tambaleante y se sentó en un taburete roto que crujió bajo su peso, reflexionando sobre su vida. Pensó en Lisa, en los niños de la aldea corriendo entre las casas, ignorantes del peligro, y en las noches en que su padre le hablaba de proteger a los suyos. Con manos temblorosas, tomó un trozo de carbón y escribió en una tabla de madera gastada por el tiempo: forjar un escudo para cada hogar, para honrar a mi padre, salvaguardar a Lisa y dar fuerza a mi pueblo. La claridad de esas palabras lo impulsó a actuar, como si un fuego interno hubiera encendido su espíritu, un calor que disipaba la niebla de su pereza. Ese día comenzó a esbozar diseños de escudos en pergaminos gastados, cada trazo un juramento silencioso, cada línea un paso hacia un futuro que comenzaba a tomar forma en su mente. Lección 2. Controla tus impulsos. Esa noche, tras un día de trabajo agotador, Theron sintió el deseo de beber, el aroma del vino barato flotando desde una jarra en la esquina del taller, un olor acre que se mezclaba con el humo de la fragua. El cansancio le susurraba promesas de olvido, una dulce evasión que lo tentaba como un canto de sirenas, sus músculos doliendo con cada respiración. Pero las palabras de su padre resonaron en su cabeza: el hombre fuerte domina sus deseos. Dudó, sus dedos rozando la jarra fría, el vidrio áspero bajo su piel, pero la imagen de Lisa regañándolo, su voz cortante como un látigo, lo detuvo. Vertió el vino en la tierra, el líquido oscuro empapando la arena como una ofrenda al suelo, reemplazándolo con agua del pozo que sabía a hierro y vida. Bebió con una determinación que le quemó la garganta, un sabor amargo que se transformó en victoria. Al amanecer, su cabeza estaba clara, y por primera vez en años sintió el orgullo de haber dominado un deseo, un pequeño triunfo que resonó en su pecho como el primer golpe de un martillo. Lección 3. Actúa con consistencia. Al tercer día, Theron intentó forjar un escudo en una hora, su impaciencia guiando cada golpe, el martillo cayendo como un relámpago descontrolado. El metal se torció bajo el calor, el hierro gimiendo como un alma en pena, y el escudo quedó inservible, un amasijo de hierro inútil que yacía como un reproche en el suelo, su superficie reflejando la luz de la fragua como un espejo roto. Lisa, entrando con una red en las manos, lo miró con decepción. Siempre igual, Theron, ¿cuándo aprenderás a ser constante? Sus palabras lo golpearon como un eco de su conciencia. Recordó un proverbio que su padre repetía: el progreso es un río que fluye con constancia. Avergonzado, decidió trabajar poco cada día, dedicando una hora al yunque, golpeando con ritmo pausado, el sonido del metal un canto que llenaba la cueva. Con el paso de las semanas, el primer escudo tomó forma, imperfecto pero sólido, sus bordes irregulares como las cicatrices de su pasado. Lisa, al verlo, sonrió por primera vez en meses, su rostro iluminado por una luz que parecía venir de dentro, y esa aprobación lo motivó a seguir, un lazo fraternal que comenzaba a sanar. Lección 4. Acepta las dificultades. Una tormenta azotó Capadocia esa semana, un diluvio que convirtió las colinas en ríos de lodo y derrumbó parte del tejado del taller, dejando el yunque expuesto a la lluvia, el agua goteando como lágrimas sobre el metal frío. Theron maldijo el cielo, su furia resonando entre las piedras, su voz un trueno que competía con el rugido de la tormenta, pero Lisa lo enfrentó, su voz suave pero firme. No puedes cambiar la lluvia, hermano. Úsala para crecer. Recordó las palabras de un viajero que una vez pasó por la aldea, citando a Marco Aurelio: lo que no controlas, acéptalo y úsalo como un yunque que templa tu espíritu. Renuente, reunió piedras y lodo con manos temblorosas, el frío mordiendo su piel, y reparó el tejado bajo la lluvia, trabajando hasta que sus manos sangraban, las gotas rojas mezclándose con el barro.
Al terminar, sintió una fortaleza que no conocía, una calma que se asentaba en su pecho como el silencio tras la tormenta, viendo la dificultad no como un enemigo, sino como un maestro silencioso que le enseñaba resistencia. Lección 5. Establece límites firmes. Una mañana, un vecino, un mercader apurado llamado Darius, irrumpió en el taller exigiendo una espada urgente para un caravanero, su voz cortante como el filo que pedía, el oro brillando en sus manos como una tentación viva. La oferta lo tentó, sus ojos siguiendo las monedas como un halcón a su presa, considerando abandonar los escudos para el beneficio inmediato. Lisa, que ordenaba redes cerca, lo miró con severidad. «Tu promesa es a nosotros, no a su oro». Tirón dudó, su corazón latiendo con la lucha interna, pero las palabras de su padre resonaron. «Dibuja líneas claras, o el mundo te arrastrará». Rechazó a Darius con voz firme, explicando su compromiso con la aldea, las palabras saliendo como un juramento sellado en piedra. El mercader se fue molesto, su capa ondeando como un estandarte de ira, pero días después regresó con respeto, trayendo un lingote de hierro puro como ofrenda, sus ojos mostrando una admiración nueva. Terón aprendió que los límites fortalecían su voluntad, un escudo invisible contra las distracciones del mundo. Lección 6. Reflexiona cada día. Al anochecer, Terón se sentaba junto a la fragua, el crepitar del fuego como un acompañamiento a sus pensamientos, el aroma a carbón y metal llenando el aire. Lisa se unió, trayendo una lámpara que parpadeaba como un corazón débil. «Mira atrás en tu día», sugirió, su voz suave como un susurro. Recordó un dicho de Epicteto que un mercader había citado: «Examina tus actos y corrige lo que falló». Revisó su jornada. Había perdido tiempo charlando con un aldeano curioso, comido demasiado pan duro y evitado limpiar el taller. Anotó esos errores en una tabla de madera, el carbón crujiendo bajo sus dedos, y planeó despertarse más temprano, organizarse mejor. Esa reflexión nocturna se convirtió en un ritual, un espejo que pulía su disciplina con cada mirada, un faro que lo guiaba en la oscuridad de sus hábitos. Lección 7. Enfrenta el miedo al fracaso. Un mes después, un escudo imperfecto, con un borde irregular que parecía burlarse de su esfuerzo, lo desanimó, su superficie reflejando su rostro frustrado como un juez severo. Terón lo arrojó al suelo, su voz temblando de frustración, el metal resonando como un grito ahogado. Lisa lo levantó, sus manos delicadas sosteniendo el hierro torcido. «El miedo te frena», dijo, «inténtalo otra vez». Recordó las palabras de su padre: «Cada error es un maestro». Con el corazón en un puño, volvió al yunque, el sudor goteando por su frente, el calor de la fragua quemando su piel. Tras 5 intentos fallidos, el 6º escudo emergió perfecto, sus bordes lisos como un río calmado, descubriendo que el fracaso era un paso hacia la maestría, un fuego que purificaba su alma y le enseñaba humildad. Lección 8. Busca maestría, no perfección. Terón obsesionó con un escudo perfecto, trabajando noches enteras hasta colapsar de agotamiento, sus manos temblando sobre el martillo, el sonido del metal un lamento en la quietud. Lisa lo encontró dormido entre las brasas, su cuerpo cubierto de hollín, y lo despertó con suavidad. «No busques lo imposible», dijo. «El progreso es suficiente». Recordó un fragmento de Marco Aurelio que había oído: «La excelencia vive en el esfuerzo constante, no en la ilusión de un ideal inalcanzable». Aceptó imperfecciones menores, un rasguño aquí, una curva desigual allá, y completó 10 escudos en una semana, el taller llenándose de un orden nuevo, ganando eficiencia y una paz interior que lo llenaba como el canto de un arroyo. Lección 9. Encuentra fuerza en la rutina. Tras meses de trabajo, la rutina diaria, levantarse al alba con el canto de los gallos, forjar bajo el sol inclemente, reflexionar bajo las estrellas, lo agotó, y la tentación de abandonar lo acechó como una sombra traicionera. Lisa, tejiendo cerca, lo animó: «La rutina es tu fuerza, como el río que nunca se detiene». Recordó las palabras de Epicteto: «Ábrete a ella como el metal se abre al fuego».
Abrazó el ritmo, cada golpe del martillo, un latido de su voluntad, cada hora un ladrillo en el castillo de su disciplina. Una noche, soñó con su padre sonriendo, su figura difusa entre las llamas, y al despertar sintió que la rutina lo había hecho invencible, un guerrero forjado en el tiempo. Lección 10. Sirve a otros con tu disciplina. Con 50 escudos terminados, Theron los presentó a la aldea durante una asamblea bajo las estrellas, el cielo cuajado de luces que parecían testigos de su victoria. Los aldeanos, incluyendo a Lisa, lo abrazaron, sus rostros iluminados por la gratitud, las manos ásperas tocando los escudos como reliquias sagradas. «Tu esfuerzo nos protege», dijo un anciano, su voz temblorosa. Theron sintió un propósito eterno, un fuego que ardía más allá de las brasas, y juró enseñar estas lecciones a quien lo escuchara. Mientras Theron forjaba, un líder rival, Gabros, acusó a la aldea de robar ganado, su voz resonando como un tambor de guerra en las colinas, amenazando con un conflicto que podía arrasar sus hogares. Theron, usando su calma recién encontrada, medió con palabras medidas, ofreciendo escudos a Gabros a cambio de paz. La resolución unió a las tribus, un puente de hierro sobre el abismo de la desconfianza. Paralelamente, Lisa emprendió un viaje secreto para aprender hierbas medicinales de una aldea vecina, enfrentando tormentas y dudas. Regresó con conocimientos que salvaron a un niño enfermo, fortaleciendo su lazo con Theron y su rol en la comunidad. Un anciano celoso, Milo, sabotó el taller, rompiendo herramientas por envidia de su ascenso. Theron lo descubrió, pero eligió perdonarlo, invitándolo a aprender el oficio, transformando el rencor en alianza. Un año después, saqueadores atacaron, sus gritos cortando la noche como cuchillos. Theron, con su rutina y escudos, lideró la defensa, su mente clara como el acero templado, cada movimiento un reflejo de su disciplina. Recordó a su padre enseñándole a forjar, su voz suave entre el humo y su muerte, un momento que lo marcó con culpa. La victoria fue suya y la aldea lo aclamó como un héroe, las llamas de las antorchas danzando como un homenaje. Años después, anciano, Theron narraba esta historia a aprendices en un taller renovado, sus manos temblorosas sosteniendo el martillo, el sonido del metal un eco de su vida. «La disciplina forjó mi vida», decía, sus ojos brillando con lágrimas y estrellas. «Esta historia no termina aquí. ¿Qué harás con estas lecciones? Quédate con Estoico Líder, suscríbete y activa la campana, porque tu apoyo impulsa este canal a compartir sabiduría transformadora. Únete a nuestra comunidad y construye tu fortaleza interior juntos».